hacerle una pregunta. ¿Qué pasaría si la persona que tiene ahí a la par en este momento se voltea con usted, lo mira a los ojos, a esos ojos preciosos que Dios le dio, y le hace la pregunta: ¿para qué estás aquí en la tierra? O le pregunta: ¿cuál es tu propósito en la vida? O le pregunta: ¿para qué naciste? ¿Será que usted podría con certeza responderle a esa persona para qué está usted acá? A mí me enseñaron que los seres vivos nacen, ¿se acuerda? ¿Qué más? Se reproducen. A ver, acordémonos: nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y un día yo estaba pensando ahí, filosofando, toda filósofa yo, empecé a pensar y dije: bueno, yo ya nací, obviamente. Ya crecí, no mucho, pero ya crecí. Ya me reproduje gracias a mi esposo. Tengo 2 hijos preciosos. Y ahora solo me falta lo último. ¡Qué ganga! Y honestamente no me pareció nada gracioso, porque, querido hermano, tiene que haber más que solo nacer, crecer, reproducirse y morirse. En esta vida no necesariamente tenemos que encajonarnos en nacer, crecer y morir, sino que tiene que haber algo más en esta vida, un propósito diferente. Hay un autor del libro Tom Sawyer, se llama Mark Twain, y de las aventuras de Huckleberry Finn. Él dijo una frase que me impactó, y él dijo: hay 2 fechas importantes en la vida de cada ser humano: el día en que la persona nace y el día en el que descubre para qué nace. Yo no sé si usted sabe para qué está acá, pero esta mañana vamos a hablar de la misión o el propósito por el cual Dios nos tiene en esta tierra. Hay algunos eruditos y algunos pensadores y apologetas modernos, como por ejemplo Ravi Zacharias, quizá alguno lo ha oído, o Miles Monroe. Ellos dicen que hay 4 preguntas fundamentales que un ser humano se tiene que hacer, y que la respuesta de esas 4 preguntas tienen que tener coherencia. La primera pregunta es origen, la segunda es significado, la tercera es moral, y la cuarta es destino. Origen, ¿de dónde vengo? Significado, ¿para qué estoy en esta vida? Moralidad, ¿qué cosa me dice que es bueno y qué es malo? ¿En qué me baso para decir que es bueno o malo? Y destino, ¿hacia dónde voy? Y en el libro de Romanos capítulo 12 versículo 2, ¿ya lo tiene ahí? Dice, ayúdeme por favor con la Reina Valera: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo aquí está muy interesado en exhortarnos y en decirnos: mire, no se amolden a lo que el mundo piensa, no piensen ustedes como ellos piensan, porque lo que ellos piensan es diferente a lo que la Biblia dice. Por ejemplo, los escépticos dicen, en cuanto a la misión y el propósito, ellos dicen que no hay un propósito, que el propósito usted se lo tiene que ir haciendo conforme va caminando los días y va viviendo los días en su vida. Los panteístas dicen que el propósito del ser humano en esta vida es hacer buenas obras, para que cuando reencarne en la próxima vida, no reencarne y pague las deudas de lo que hizo en la vida pasada. Es ese proceso karmático de hacer buenas obras para no reencarnar en una cucaracha. Los jóvenes, ahorita que ustedes regresan a la universidad o al colegio, seguramente van a escuchar que el ser humano es un producto de la evolución. Pero cuando yo voy a mi Biblia, y por eso Romanos dice: no se conformen, porque cuando yo voy a mi Biblia dice que todas las cosas fueron creadas por Dios, y que está escrito que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Y que acabábamos de leer ahorita ahí en el libro de Salmos 139, que nuestro embrión vio los ojos del Señor, y que aún yo no he hablado cuando Dios ya conoce la palabra que yo tengo en mi boca, y que antes de la fundación del mundo Él ya me tenía escogido, que sí hay un propósito y un plan de Dios para mí, porque Él sabe los planes que tiene para mí, planes de bien y no de mal, a fin de darme un futuro y una esperanza. Cuando leemos la Biblia, entonces no nos transformamos ni nos conformamos a lo que el mundo dice.
Todo, hermanos queridos, todo, absolutamente todo se origina en Dios. Absolutamente todo se origina en Dios. Y esa palabra transformación es un verbo y está en imperativo, es decir, un mandato. No se conformen, y tiene que ver con esa metamorfosis que viene de adentro hacia afuera. Así, cuando usted ha visto ese gusano que deja de ser gusano y se transforma, abre sus alas y se transforma en una mariposa, así la Biblia dice: cambien su manera de pensar, no se amolden, no se conformen, no vivan como el mundo vive. Piensen de manera diferente, de acuerdo a la buena voluntad perfecta y agradable que Dios tiene para mí. Ya deje de ser gusano. Dígale al vecino que tiene a la par: ya deja de ser gusano, transfórmate. Hoy es el día de la transformación. Hoy es el día de que cambiemos nuestra mente y nuestro pensar. Usted fue concebido, querido hermano, antes de ser concebido. ¿Cómo así? Se lo repito. Usted y yo fuimos concebidos antes de ser concebidos. Le pongo un ejemplo. Este micrófono, cuando Graham Bell decidió patentarlo, este micrófono no nació en ese momento. Nació en el momento que él dijo: voy a hacer un aparato que amplifique la voz para que todos escuchen. Ahí nació el micrófono. Cuando el Señor dijo: voy a crear a Mirna. Miren, yo estaba haciendo las cuentas el otro día. Un día estaba haciendo las cuentas. Mi hermana Mimi, que está ahí atrás, muy guapa, de morado, para quienes no la conocen, y mi mamá, que anda por ahí. Mi hermana Mimi y yo solo nos llevamos 1 año, 11 meses. Por supuesto que ella es más vieja que yo. 1 año, 8 meses. 1 año, 8 meses nos llevamos nada más. Y yo estaba haciendo las cuentas y caí en la cuenta que cuando mi hermana tenía 11 meses de haber nacido, yo quedé embarazada. Mi mamá quedó embarazada de mí. O sea que me les colé. Y cuando yo me pongo a pensar que me colé, pero luego viene a mi mente que cuando Dios decidió crear un producto llamado Mirna, Él ya me tenía desde antes de la fundación del mundo. Mire lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 34. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y mire lo que dice el segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Querido hermano, usted no es un accidente, querida hermana, querida señorita. Usted no es producto de una noche de pasión. Usted no es un empacho. Tampoco es usted Tampoco es usted un colado. Usted es imagen, creado por Dios, concebido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor se le aparece a Jeremías, le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. El Señor ya lo tenía usted concebido desde antes, mi querido hermano, mi querida hermana. Usted fue concebido por Dios. Por eso la Biblia dice: no se conformen, no piensen como ellos piensan. Cuando el Señor en Génesis capítulo 1 está en la Trinidad y dice: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Hagamos al hombre, a la mujer, a imagen y semejanza. El Señor no lo creó a usted a imagen de nadie más que a imagen de Él. Cuando Él dijo: voy a crear a Mirna, voy a crear a Romeo, voy a crear a Paco, a Hugo, a Luis, a Kimberly, a Brian, voy a crearlos de manera especial a cada uno de ellos, con cualidades particulares para cada uno, a imagen y semejanza de Dios. En Lucas capítulo 20, los fariseos estaban persiguiendo a Jesús, y como ellos sabían que el Señor conocía sus pensamientos, tuvieron una formidable idea y mandaron espías entre la multitud. Dice la Biblia que tenían apariencia de piedad,
y los mandaron para hacerle preguntas capciosas a Jesús. Llegaron donde Jesús y le preguntan: Señor, ¿nos es lícito darle tributo al César? Y entonces el Señor, con su gran sabiduría, les dice: denme un denario, muéstrenme la moneda. ¿De quién tiene la imagen en la inscripción? ¿De quién es la imagen que está en la moneda? Y ellos le dijeron: ¿de quién? ¿Y qué les dijo el Señor? Y a Dios lo que es de Dios. Si estas personas hubieran tenido un poquito más de lógica inquisitiva, si ellos hubieran podido preguntar un poquito más e ir más allá, le hubieran dicho: Señor, bueno, ya sabemos que esto es del César, la moneda es del César, pero dinos qué es de Dios. Seguramente el Señor les hubiera respondido: ¿de quién es la imagen que está en ustedes? Yo le pregunto esta mañana: ¿de quién es la imagen que está en usted? Usted me responde: soy creado a imagen de Dios. Pues dele a Dios lo que es de Dios. Usted fue creado por Dios y para Dios. Desde antes de la fundación del mundo usted fue concebido por Él y tiene un plan y un propósito específico. Y mientras usted viva en esta tierra, ese plan y ese propósito de Dios va a seguir latente hasta que usted lo cumpla. Todos nosotros como seres humanos tenemos un propósito general. Todos tenemos un propósito general. Y nuestro propósito general, ¿cómo así me dirá usted? Bueno, por ejemplo, como iglesia en general, como cuerpo de Cristo en general, allá en el libro de Marcos capítulo 16 versículo 15 dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el propósito general de todas las iglesias. Pero esta iglesia en particular, nuestra misión es que somos creadores de oportunidades que nos inspiran a creer, a servir y a permanecer. Eso es lo que somos como iglesia para cumplir con el propósito general. Cada uno de nosotros tenemos un propósito general, algo global y algo universal. En el libro de Hechos capítulo 26 versículo 16, Pablo se para delante del rey Agripa y le dice, y le está presentando una defensa. Óigame aquí. Y Pablo se para ante el rey Agripa y le dice: oh rey Agripa, le voy a contar una historia. Y Pablo le empieza a contar cómo él iba camino a Damasco. Y cuando iba camino a Damasco montado en ese caballo, dice él, una luz resplandeciente se me apareció y escuché una voz. Me caí del caballo y la voz me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él se voltea y le pregunta: ¿quién eres tú? Y la voz le dice: yo soy Jesús al que tú persigues. En ese mismo momento el Señor le dice: Saulo, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y por testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me aparecerán a mí. Hermano querido, a Pablo lo pusieron por ministro y por testigo de las cosas de Dios, es decir, como servidor, y para que él pudiera contar lo que Dios había hecho. En algún momento de nuestra vida nosotros íbamos por un camino diferente y el Señor se nos apareció. Y quizá en algún momento usted quizá cayó a tierra, o quizás se le quedó viendo y era el Señor tocando a su corazón y diciéndole: ábreme la puerta porque quiero tener comunión contigo y relación contigo. Al momento que usted le abrió la puerta al Señor y que dejó que le entrara a su corazón y que su vida fue transformada y que el Señor le dice: yo soy Jesús y yo quiero transformarte, en ese mismo momento usted y yo, Él nos convirtió en sus ministros, Él nos convirtió en sus servidores, Él nos convirtió en sus testigos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así también el nombre del Señor sea levantado para salvación de todo aquel que en Él cree. Ese es el propósito suyo y el propósito mío: ser servidores y ministros de Dios. Cuando usted entiende que usted tiene un propósito, entonces usted vive diferente, porque cuando va al mercado usted quiere levantar el nombre de Dios.
Cuando está ahí en la cocina, en su casa, usted quiere levantar el nombre de Dios. Cuando se va al trabajo, cuando va en el bus, cuando va en el carro, cuando va a abrir la oficina de servicios profesionales que tiene o el negocio, cuando usted está en el tránsito, lo único que usted quiere es alabar al Señor, porque para eso fue creado, para alabanza de la gloria del nombre de Dios, para contarle al mundo que haya esperanza para el mundo. Cuando entendemos eso, vivimos diferente. Ahora, ¿cuál es el propósito que usted tiene en particular? Usted. Si usted no lo sabe, pregúntele a su hacedor. La mejor manera de conocer el propósito de un invento es preguntarle a aquel que lo inventó. Si usted no conoce para qué fue creado, escuche la voz del Señor. Busquen el manual, pregúntele a Él: Señor, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué quieres que yo haga? Yo le aseguro que el Señor tiene un plan para su vida. Quiero darle 3 consejos. ¿Cómo puedo yo vivir para Dios con el propósito que Él me ha dado? Querido hermano, lo primero que tenemos que hacer nosotros como seres humanos es aceptar nuestro propósito. Usted tiene que entender que usted no tiene el mismo propósito que tiene la persona que tiene adelante de usted o atrás de usted o a la par de usted. Usted no es como su hermano mayor o su hermano menor. Usted no es como su papá, como su tío, como su primo. Cada persona, el Señor nos dio un propósito especial y específico. Estábamos recordando con mi esposo aquella canción de Marco Vidal de hace mucho tiempo. El payaso se llama la canción. Él cuenta que había un payaso que era la atracción del circo y todos llegaban al circo por el payaso. Pero el payaso no estaba contento siendo payaso y él quería ser trapecista. ¿Alguien se acuerda de esa canción? Y dice que él, en un momento que nadie lo estaba viendo, se subió al trapecio. Pero cuando estaba en el trapecio, él no era trapecista, él era payaso. Le dio vértigo y cayó desde arriba hasta el suelo y se quedó en silla de ruedas. En ese momento él entendió que aunque era de profesión payaso y él se sentía un fracasado, Dios lo había hecho así. Querido hermano, no se halle usted pretendiendo ser algo que usted no es, queriendo ser aquello que Dios no le llamó para ser. Dios le puso a ustedes dones y habilidades específicas. Le puso a usted la capacidad específica para ser quien Él quiere que usted sea y que cumpla la misión. No se halle usted, miren hermanos, a veces yo me doy cuenta cuántos Messi, cuántos Cristianos Ronaldos ahí, a la Tortrix por supuesto, cuántas Kardashian, cuántas Selena Gómez queriendo ser lo que no son, hermanos. Usted es creación de Dios especial con un propósito específico para cumplir lo que Dios le llamó a usted. Ni siquiera nuestros hijos son iguales. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Levanten la mano. Ni siquiera sus hijos son iguales. Si usted tiene 2, 3 hijos, 4, 10, 20 hijos, no sé cuántos Dios le dio, ni siquiera ellos son iguales. Y no podemos pretender estar comparando a nuestros hijos. Mira a tu hermana cómo es, mira a tu hermano cómo es. Cada uno de ellos es diferente. No se halle usted diciéndole a sus hijos: aquí tú vas a ser maestro y vas a enseñar porque todos en la casa somos maestros. Tú vas a ser futbolista porque todos en la casa somos futbolistas. ¿Y qué sabe usted? Tal vez el otro ni siquiera puede manejar sus mismos pies, menos una pelota. Usted tiene que entender que si el entrenador sabe para qué es bueno el jugador, lo pone en cierta área del campo. Y nuestro buen Dios, Él sabe por qué lo puso a usted como delantero, como lateral derecho, lateral izquierdo. Yo sé un poquito de fútbol. El Señor sabe por qué lo tiene a usted, dónde lo tiene. No pretenda usted querer ser aquello que Dios no lo llamó para ser. Acepte su propósito y deje de compararse con otra gente y de ver lo que no tiene, porque los dones y las habilidades que Dios le dio a usted solamente se las dio a usted y a nadie más que a usted. No todos nacimos para ser presidente del país. No todos nacimos para ser cocineros.
No todos nacimos para defender, no todos nacimos para hablar, no todos nacimos para cantar, no todos nacimos para hacer cosas con nuestras manos. Cada uno en particular, el Señor quiso darle lo que a usted tiene por una razón y un propósito. Acepte su propósito. Agradézcale a Dios por lo que le dio y por lo que no le dio, porque por alguna razón Él se lo dio. Número 2, viva al máximo su propósito. Viva al máximo su propósito. Qué triste que nosotros, el Señor nos hizo poco menor que los ángeles. Nos coronó de gloria y de honra. El Señor nos hizo los únicos seres pensantes en la creación. Y qué triste que nosotros solo estemos sobreviviendo. Hace un tiempo mi esposo me regaló un teléfono celular. Y cuando mi esposo me regaló este teléfono, pues yo muy agradecida, gracias, ¿verdad? Pues ya puedo mandar mensajes de una mejor manera. Cuando llegó mi hijo, los muchachos ya traen esto en las venas, en la sangre lo traen, les corre por la sangre. Y cuando llegó mi hijo Caleb y me dice: mami, qué dichosa tú, qué telefonazo el que te dieron. Yo, pues sí, me sirve para llamar y recibir. No, me dice, ¿qué diera yo por tener el teléfono que tú tienes? Y me dijo algo como esto, y perdone usted si me equivoco, los muchachos específicamente, pero me dijo algo así: mami, me dice, tiene 16 gigas de memoria, 1 giga de memoria RAM, 16 millones de colores en su display, cámara de 8 megapíxeles, huella digital, y podés bajar todas las aplicaciones que querrás. Y yo me quedé. Si yo tuviera este teléfono, me dice, yo lo haría hablar. Y literalmente le dicen, no, el teléfono le contesta. No nos hallamos nosotros, hermanos, con un cerebro de tal magnitud que nos dio nuestro Dios. 2.5 millones de gigas le caben al cerebro. Tiene usted la capacidad de generar impulsos eléctricos que ni siquiera todos los teléfonos celulares del mundo pueden. Usted mismo, solamente su cerebro tiene la capacidad de generar impulsos nerviosos que le llegan a 275 kilómetros por hora. Usted mismo, eso quiere decir que cuando usted piensa algo, automáticamente su cerebro se lo manda al órgano con el que quiere reaccionar. Como cuando va en el tránsito, el carro de enfrente frena, usted en microsegundos mete la pata y en lugar de acelerar, espero yo, frena. O como cuando la mamá, ¿verdad? El patojo se están peleando, entonces usted en un microsegundo, cuando siente que ya tiene la chancleta en la mano. Esa es la capacidad que nosotros tenemos, hermanos, y a veces solo estamos reaccionando, viviendo por vivir. Nos levantamos, nos bañamos, espero yo algunos, nos vamos a trabajar, regresamos, comemos, dormimos, nos levantamos, vamos a trabajar, comemos, dormimos, nos bañamos. Es lo mismo día tras día, tiene que haber más. Dios le dio a usted un potencial increíble que ni siquiera usted mismo se imagina lo que puede hacer en las manos del Señor. Yo le aseguro que si usted se deja moldear por el Señor, su misión en esta tierra va a cambiar la historia. Pero a veces ni nosotros mismos no lo creemos. Viva al máximo su potencial. No nos hallemos nosotros con tanta capacidad pensando que no podemos. Por eso cuando alguien dice, es que a mí no se me queda, yo ya no puedo nada, ya no sé nada, se me olvida todo, es mentira, fíjese. Porque dicen los científicos que el cerebro tiene la capacidad de renovarse y renovarse. Tenemos la mente de Cristo, querido hermano. Usted tiene potencial. Solamente le hace falta vivirlo al máximo y descubrir cuál es su propósito para que usted pueda ser la persona que Dios quiere que sea. Viva al máximo su potencial. Y el último consejo. Viva intencionalmente. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos una misión. Fuimos creados por Dios.
desde antes de la fundación del mundo, a imagen y semejanza de Él. Yo no soy un accidente. No estoy aquí por casualidad. Usted no vino hoy solo porque decidió levantarse. Es que Dios quería que usted escuchara. Pero viva intencionalmente. En algún momento las mujeres podemos empezar a pensar y a veces nos deprimimos, especialmente las mujeres, aunque hay hombres también iguales. Así que nos deprimimos un poco, se nos perdemos el norte y no sabemos en realidad para qué estamos viviendo. Pero el Señor tiene un porqué. Porque cuando usted entiende el propósito por el cual Dios lo tiene a usted, usted sabe que hay cosas que usted ya no puede hacer porque no van en dirección con lo que Dios quiere que usted haga. Usted se da cuenta que usted tiene que empezar a desechar aquellas cosas que se le ponen en su camino. Es como Jesús. A Jesús se le aparecieron cuantísimas cosas en el camino, pero Él entendía que su propósito era llegar allá a la cruz para dar su vida por usted y por mí. Él lo sabía. Sadrac, Mesac y Abednego, cuando les dijeron los vamos a tirar al horno de fuego, ellos entendían muy bien que su propósito era exaltar el nombre de Dios y no les importó morir en el horno. Y Dios los rescató. Esther, cuando estaba en el palacio, se enfrentó al mismo rey y dijo: si perezco, que perezca, porque para esta hora he llegado al reino. Y quién sabe, si yo callo, respiro y liberación vendrá de otra parte. Cuando usted entiende, joven, señorita, cuál es su propósito, cuando usted, hermano, hermana, entiende cuál es su propósito, deja de hacer aquellas cosas que lo apartan del propósito de Dios y no le importa morir a sus propios deseos o a sí mismo, porque sabe que Dios tiene algo mejor para usted. ¿Cuál es el propósito que usted tiene? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para usted? ¿Ya lo sabe? ¿No lo sabe? Deje de estar viviendo lo que usted no fue llamado para vivir. Y C.S. Lewis tenía una frase que él decía: hay dos personas en la vida. Hay dos tipos de personas: aquellas que le oran al Señor y le dicen: Señor, que se haga tu voluntad. Y aquellas que no quieren saber nada de Dios, entonces Dios les dice a ellos: que se haga tu voluntad. ¿Quién es usted? ¿Usted le está diciendo a Dios: Dios, haz tu voluntad en mi vida? ¿O será que Dios está desde arriba diciéndole: haz tu voluntad tú porque no quieres hacer la mía? Quiero terminar esta mañana con una ilustración. Eran las Olimpiadas de verano del año 2004. Usted lo puede googlear. Un hombre llamado Matt Emmons, un olímpico, un jugador olímpico de Estados Unidos, muy profesional, ganador de muchas medallas. 2 días antes él había ganado una medalla de oro y él estaba listo ahí para volver a competir. Él compite con tiro en 3 posiciones. La primera posición es hincado, acostado y parado. Él estaba listo y era el favorito de todos y estaba listo para competir ese día. Él iba en primer lugar. La primera posición pegó justo al centro. La segunda posición justo al centro. Era el favorito de todos. Y cuando le tocó tirar parado de pie, él estaba listo. Y todo el mundo en el público pendiente de lo que él iba a hacer y lo que él iba en ese momento de que él iba a cambiar la historia con otra medalla de oro. Él apuntó al blanco, listo para tirar. Y cuando le llegó el momento de tirar, tira. Justo le dio en el centro al blanco. Pero en lugar de una ovación, Matt lo que oyó fue un silencio. Y cuando él se voltea, mira a los jueces que están deliberando y él se queda, usted puede ver ahí el video, aparece, y él se queda sorprendido como ¿qué pasó aquí? Cuando él voltea y oye por el altavoz, dice 0, descalificado, queda en el 8º lugar de la posición. Y cuando él voltea a ver, él no le había dado al centro, le había dado al blanco, pero del blanco equivocado. Él tenía que haber apuntado hacia allá y él apuntó hacia allá, le dio al centro justo, pero al blanco equivocado. Ay, hermano, ojalá usted y yo no estemos haciendo las cosas queriendo hacer nuestra propia voluntad y ser los mejores en lo que estamos haciendo, pero estamos apuntándole al blanco que no es. Cuando Dios nos dice: no, yo te quiero por este camino, apúntale aquí.